Anibel Carrosario más cerca. Anibel Carrosario más cerca. Y es hora de hablar de educación nueva vez. Parecería que todo está normal, parecería que tenemos derecho a hacer de todo, menos ir a las aulas. Gabriela Perelló es miembro del colectivo de padres por la educación presencial en la República Dominicana, que surge a propósito de las medidas tomadas por la pandemia. Muy buenas noches, señora Perelló. Más cerca de... Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias a usted por aceptarla. Y la primera pregunta, como que sobra, ¿verdad? Es lógica. ¿En qué está este tema? Porque se anunció que prácticamente teníamos clase presencial ya. Y no sé, ¿a qué altura está esa discusión? Todavía no tenemos avance con eso, todavía no hay respuesta. La realidad es que, hoy estaba el ministro de Educación precisamente hace unas 20, 30 minutos en un panel del Ministerio de Educación y ahí volvió a hablar del tema de que, mañana ahora va a ser la fecha en que van a presentar los famosos protocolos generales y un cronograma de regreso a las aulas de forma gradual, segura y voluntaria, con consentimiento de los padres. O sea que por lo menos ya tenemos fecha para presentación de cronograma. Esperemos que eso se cumpla para mañana, que fue lo que él dijo. Marisol. Bueno, yo soy una opuesta al retorno a las aulas. Que es voluntario. Sí, por eso. Gracias a Dios que pusieron esa pequeña palabra importante para mí de voluntario, porque claro, mi hija hasta que no avance el tema de la vacunación no vuelve a las aulas. Okay. Pero es una decisión personal de cada familia y de cada padre. Ustedes están trabajando en esa temática desde hace varios meses. ¿Qué han logrado ustedes con esta situación? Algunos se han atrevido a decir que ustedes han presionado al Ministerio de Educación junto con los empresarios para que acelerara este proceso. Claro, la realidad es que nosotros venimos exigiendo un diálogo o solicitando reuniones desde septiembre del 2020 y no hemos sido... no se nos ha concedido ninguna reunión, por lo menos para empezar a hablar del tema a nivel Ministerio de Educación, ni Ministerio de Salud, ni Presidencia, que a los tres hemos estado exigiendo o solicitando que nos abran la puerta para conversar el tema. Pero sí te puedo decir, y yo creo que cada miembro de PEP se puede sentir muy orgulloso de decir de que todo lo que se está diciendo hoy a nivel ministerio viene por la presión, como han dicho, que ha ejercido PEP a nivel mediático, solicitando que se trate el tema, porque era más que evidente que, como decían las redes del Ministerio de Educación, que todo iba a continuar a modo a distancia, no había planes de presencialidad, y por eso nosotros hemos estado presionando tanto, porque cuando el mundo completo se mueve hacia la presencialidad, República Dominicana se estaba moviendo en sentido contrario, y eso era muy preocupante. Precisamente, señora Perelló, buenas tardes, Hansel García le habla. Hola, otra vez. ¿Cuál es la nomenclatura, cuáles son los miembros principales que forman este colectivo por la educación presencial? Si además de ustedes como padres, hay colegios que lo respaldan, que están buscando también unido a ustedes la clase presencial. Bueno, nosotros hemos tenido información de colectivos escolares que se han reunido con los ministerios de educación y son parte de la mesa técnica, por ejemplo, que desarrollan están desarrollando los protocolos y presentando propuestas de protocolos desde el año pasado al Ministerio de Educación. En Padres por la Educación Presencial somos padres. No estamos aliados a ningún colegio, ninguna organización empresarial, no tenemos alianza con ninguna otra empresa o ninguna otra entidad. O sea, somos un colectivo de padres y precisamente ahora mismo tenemos y nos llevamos ya por el tema de las redes sociales, somos más de 4,000 padres unidos a este movimiento. O sea, que pero sí han recibido el respaldo de algunos colegios, aunque no estén aliados a ellos.
Bueno, claro, todos los colegios que están listos para abrir están apoyando el movimiento de abran las aulas, porque es que ya es algo que se viene exigiendo desde el año pasado con evidencia que muestra que se pueden abrir. Entonces, en el marco de su propuesta, señora Perelló, ¿en qué posición quedan las escuelas? ¿Hasta qué punto en su reclamo la escuela está incluida? No. Totalmente. Desde el día 1 está incluida el sector público y te explico por qué. Y ahí es un tema, yo creo que podemos, puede sonar un poco tal vez elitista, pero la realidad es que las familias adineradas van a buscar y ya tienen desde el año pasado soluciones para sus hijos. Los tienen en burbujas, los tienen con maestros en su casa, los tienen con tutores. El dinero ha proveído para esos grupos los medios para tener las facilidades para que sus hijos estén bien, o estén cuidados, o estén educados de forma correcta. Incluso una brecha inmensa si nos vamos al tema de público versus privado, porque la mayoría de los públicos en todos los niveles, porque hay que acordarse que el sector privado, estoy hablando del privado, tiene de los colegios grandotes, pero también tiene el colegio chiquitico en un barrio, entonces todo esto es privado. Pero se han movido hacia una virtualidad, que es esto que tenemos, donde nos podemos ver la cara, eso es virtualidad. El sector público, que es donde está la mayor preocupación de nosotros, no está en un modo virtual, está a distancia, que es diferente, es televisión y radio. Okay. Y ha salido una investigación de Educa reciente que dice el 1% de los estudiantes de nuestro país está conectado vía radio, un solo por ciento. O sea, eso no es algo significativo. Señora Gabriela Porrelló, y usted que está en el día a día en esta petición de la educación presencial, quizás se ha enterado de viva voz sobre lo que mucha gente ha dicho, que hay muchos colegios que desde hace muchísimo tiempo siguen brindando clases de manera presencial en sus planteles, que los muchachos entran de manera medio escurridiza, quizás sin uniforme. ¿Es cierto eso? Nosotros hemos escuchado de todo, la verdad. Hemos escuchado de todo. Hemos escuchado de familias o bueno, de grupos que se han unido y llevan los maestros a la casa y ahí educan 20 niños. Y eso está en todos los estratos. O sea, no estamos hablando de colegios. Pero eso es cierto. Bueno, pero es que se ve en la calle. Yo no te puedo decir un colegio en específico porque no tengo datos oficiales, pero tú vas a cualquier barrio y están los niños en un cuido dándole clase a una maestra, o están en una sala de tarea cogiendo clase, o están, tú sabes, en cualquier lugar, en todos los estratos sociales, como te digo. Y yo creo que eso es algo básico. Siempre que un gobierno quita, vulnera derechos básicos de un ser humano, ese ser humano va a buscar la forma de hacerlo cumplir, ¿o no? Entonces, Gabriela, estamos conteste de que bueno, es la pandemia que ha obligado a tomar estas acciones y no antojadizamente que el gobierno ha querido violentar el derecho básico. Y concatenando la pregunta de Anibelka que te hacía referencia sobre el sistema público, aunque has hecho referencia a aquellos colegios que son pequeños, que no cuentan con una mayor estructura ni mucho menos muchos recursos para operar, pero sí hay otros colegios que sí tienen esa posibilidad y garantizan incluso la higiene adecuada para enfrentar la COVID-19 hasta que esta pandemia por fin la venzamos. Pero el sistema público nacional no cuenta con estas herramientas totalmente aseguradas. Quizás aquí en el Distrito Nacional sí podamos contar con escuelas con agua, con luz, incluso con padres preocupados que le den una pasta de jabón para lavarse la mano en el plantel escolar, pero quizás en otras áreas donde no hay esa posibilidad sea muy remota. ¿No creen ustedes que esta es una actitud un poco pensar desde su mirada una situación que es mucho más general? Bueno, yo creo que también hay que considerar que el sector público tiene planteles
espectaculares también. La mayoría de la gente cuando hace, y perdóname, eso es un comentario que hemos escuchado mucho, pero siento que las personas que han hecho ese tipo de comentarios, yo creo que no están enterados de la realidad, de lo que está pasando. Si preguntamos a la viceministra de Educación, que ya le hemos preguntado y se ha pronunciado en paneles, el Ministerio de Educación tiene registrado en data 2018, o sea que ahora mismo son más, tiene 11.300 planteles del centro educativo registrados en el Ministerio de Educación. De eso, la viceministra ha dicho que 400 planteles no tienen agua, de 11.300, y que hay que hacer modificaciones en un total de 1.300 planteles, de 11.300. Entonces, creo que decir que el sector público no puede abrir es un poco, es pensar un poco como que, bueno, me estoy pensando nada más en los que no pueden, pero los 10.000 otros que sí pueden, estos niños también tienen derecho de ser rescatados, ¿te entiendes? Entonces, yo creo que hay que basarnos un poquito más en lo que son los datos y lo que dice la ciencia. O sea, cuando nosotros estábamos analizando un estudio que hizo el New York Times hace como 3 semanas, hicieron una entrevista, hicieron una investigación con 175 médicos especialistas en medicina, enfermedades pediátricas infecciosas, o sea, muy específico. Y de esos 175, queda una frase muy importante que dijeron, uno de ellos, que es un catedrático de Harvard y también director de ese departamento de medicinas infecciosas, y dijo que sí, que fue correcto la medida de cerrar las escuelas a inicio de pandemia. Eso está correcto, porque no se sabía nada del virus. Pero tenemos 11 meses de investigaciones científicas, de estudios, de evidencia mostrando cómo se comporta este virus en los niños y en las comunidades. Y ya se sabe que las escuelas pueden abrir, ya la evidencia está, ya se sabe que las escuelas no son foco de contagio ni son super propagadores los niños. Y ese médico dice muy específicamente que las medidas gubernamentales que se han tomado de no abrir las escuelas son basadas en miedo, no en información científica. Sí, señora, en otro orden, el senador de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta, ha propuesto un proyecto de ley con el criterio de que los colegios suspendan el cobro de la reinscripción de cara al año lectivo 2021-2022. En el pasado, un diputado, Víctor Gómez, había tenido una iniciativa parecida que fue archivada. ¿Qué visión tiene usted de esta iniciativa? ¿Entiende que se debe prohibir por ley a los colegios cobrar reinscripción? Te respondo como mamá, ojalá que fueran gratis, todos, porque incluso en el sector público, constitucionalmente, los colegios públicos deben ser gratis, eso lo dice la Constitución, y ni siquiera en el sector público son gratuitos. Entonces yo creo que es un tema muy particular. En cuanto a la reinscripción, es lógico, porque ya los niños están inscritos, tienen años inscritos, correcto, pero no sé, no te puedo dar una opinión válida. ¿No usted que de repente el colegio, si la ley lo obliga, te diga no te cobro reinscripción, pero que el costo de esa reinscripción pues se distribuya en otro tipo de cobro de otro tipo de servicios? No te cobro los 10,000 de la reinscripción, pero por ejemplo te aumento lo que... Claro, ¿cuál sería la estructura planteada? Yo creo que lo que hay que ver. Aquí hay un tema muy importante y yo no hablo por colegio, pero yo voy a hablar como mamá. Y a mí yo no soy pro gastar, o sea, millonadas en colegios, porque obviamente todo depende de lo que están recibiendo los niños. Pero en cuanto a los colegios, hay que recordar que los colegios privados, específicamente en este caso, tienen directores, ¿verdad? Tienen dueños de colegio. Esos dueños de colegio también tienen familias y de esos colegios dependen familias, que son los docentes, dependen las personas que trabajan ahí. O sea, hay que pensarlo bien, lo que estamos exigiendo, porque... Usted quiere decir que los colegios son empresas y como empresas al fin, claro, tienen impuestos, tienen empleados y lo que ellos venden es, unos venden ron o ropa, comida, y el colegio vende... se vende el servicio de la educación. Es como yo lo veo. O sea, si a esta persona que es dueña de un colegio, yo le estoy entregando la formación de mis hijos,
yo no quiero pagar 2 pesos por eso. Yo quiero que si yo voy a pagar 5 pesos, que esos sean los mejores 5 pesos al retorno de lo que yo estoy pagando. ¿Me explico? O sea, yo no puedo exigir la mejor educación si no estoy dispuesta a pagar lo que cuesta una educación. Y no estoy hablando de que tiene que ser exorbitantemente cara. Quiero referirme a que yo recibo lo que yo pago. ¿Ok? Ok, Gabriela, y volviendo quizá un poco al debate sobre la presencialidad en las escuelas, tomando en cuenta que faltan ya pocos meses para terminarse ese año escolar, ¿estarían ustedes en la disposición de respaldar una decisión que implique lo siguiente: armar el proyecto ahora, el protocolo sobre los cuales los niños volverían de manera presencial, y para el año escolar próximo abrir la presencialidad total sin que sea parcial? Bueno, ¿qué significa una reapertura? Esa es la real pregunta, porque una reapertura, primero es gradual. No, todo el mundo presencial a la escuela el año que viene. Imposible, no se puede de un día para otro. Es que no se Pero puede. estoy hablando para el año que viene. Para el año escolar que viene. Mira, te explico lo que conlleva la reapertura, y por eso nosotros tenemos meses solicitando planes pilotos que sean aprobados. La reapertura primero significa que hay que terminar de adecuar los planteles. Muchas personas están diciendo, bueno, aquí no tenemos condiciones, no se puede abrir. Bueno, pero no teníamos condiciones hace 10 años, no teníamos condiciones prepandemia tampoco. Entonces, el presupuesto de 860 millones de dólares para la educación a distancia, ¿por qué no se tomó eso para adecuar los planteles? O sea, esto no es algo nuevo. La pandemia lo que vino fue exacerbar esa necesidad. Sí, aparte de adecuar los planteles, tenemos que educar a los maestros, a las comunidades. Necesitamos lograr una descentralización, que el ministerio no sea el único, el medio burocrático, porque cada escuela tiene que poder tomar decisiones a momento, de protocolos, de qué está pasando. Se necesita actuar rápido, no puede ser algo que hay que esperar que el ministerio responda. Entonces, se tiene que adaptar los protocolos a cada centro educativo. Se tiene que trabajar todo individualizado por cada centro y a veces por cada curso, porque si un curso tiene 10 niños y otro curso tiene 20, pues entonces los protocolos son diferentes. Pero usted ha dicho que la mayoría de planteles, tanto públicos como privados, están listos para recibir de manera presencial. Sí, claro. Lo que me refiero es que Claro, lo que me refiero es que un impedimento que se ha dicho mucho a nivel, por ejemplo, de ADP y otras organizaciones del sector público, dicen aquí no se puede abrir porque no hay condiciones. Bueno, primero hay condiciones, porque ya el ministerio lo ha dicho. Y segundo, si no hay condiciones, bueno, pero teníamos 11 meses para crear las condiciones, ¿por qué no se hizo? Y si todavía no hay, pues háganlo rápido, háganlo ahora. O sea, lo que no podemos es seguir condenando a los niños, que los niños sean lo que paguen por presupuesto que no se quiere gastar, o porque se está destinando el presupuesto a otra prioridad, o porque no se quiere meter dinero en las escuelas. Los niños no pueden pagar por eso. ¿Entiendes? Con el planteamiento que usted hace, lo que ustedes plantean es que al ministerio se le reste poder en esta oportunidad de decisiones y regulaciones en el sistema educativo. Eso no es que se le reste poder, es una descentralización. Eso es lo que se ha venido realizando en todos los países. Descentralización para usted. Descentralización significa que sí está el ministerio como regulador, pero incluso eso es parte de los protocolos que ellos mismos están trabajando, porque tiene que haber un comité por cada centro educativo preparado para velar por los protocolos en cada centro educativo. Entonces, sí, el ministerio sigue siendo el ente regulador del sector público, pero cada escuela tiene que poder tomar decisiones en cuanto a los protocolos y la situación actual de cada centro, incluso de cada comunidad. Que cada comunidad tenga poder de decisión para saber, bueno, mira, aquí está pasando esto, tenemos que cambiar este protocolo que no está funcionando, adaptarlo. ¿Creen ustedes que deberían conformar ese protocolo para ser como el mediador entre las escuelas y el Ministerio de Educación? ¿Te refieres a ese comité? Ajá. Ese comité de cada centro educativo tiene obligatoriamente que estar compuesto por alguien del ministerio o un enlace, los padres de esa comunidad, la escuela, los directores y los docentes. Es que ya es un tema complicado porque es mucho trabajo, pero se va a tener que hacer hoy o se va a tener que hacer en 10 años si quieren abrir.
se va a tener que hacer porque el COVID no se va. La vacuna no cancela el COVID. Yo creo que la gente tiene una percepción de que con la vacuna se acaba el COVID. La vacuna no te dice que tú no te vas a infectar. Tú te puedes contagiar y puedes contagiar a otro con la vacuna. Que la vacuna lo que hace es que los efectos... Entonces, el trabajo hay que hacerlo. Y lo más importante a nivel mundial se ha determinado que la comunicación es esencial en esto. Y por eso tiene que haber esa comunicación constante entre los padres, los docentes, hasta los niños involucrados en eso. Todos tienen que estar en ese proceso de adaptación y de presencialidad futura. Gracias a Gabriela Perelló. Un rápido que surge a propósito de la pandemia y que se trata de padres y de madres en busca de la educación presencial. La vuelta al aula. Gracias, señora Perelló, por acompañarnos en Más Cerca. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con mucho más. Esta entrevista y todo nuestro contenido disponible en nuestro canal de YouTube, Anibelka Rosario Más Cerca. Ahí está, en vivo, y después pues la dejamos colgada para ustedes. Mucho más contenido luego de la pausa. Anibelka Rosario Más Cerca.